No vas a creer lo que hizo este chico becado cuando intentaron avergonzarlo frente a toda la escuela. Fue allí, en ese piano, donde todo cambió. Pero antes, suscríbete al canal y dale me gusta a este video para acompañar más historias hermosas como esta. Aquella mañana parecía igual a tantas otras en el barrio de Paraisópolis, pero para Diego Navarro todo era diferente. El uniforme nuevo, aún un poco holgado, había sido cosido a mano por doña Carmen, su abuela, con la tela que ella misma había enteñido. Las zapatillas, de segunda mano, habían sido pulidas con un cepillo de dientes la noche anterior. A sus 14 años, Diego no hablaba mucho, pero observaba todo con ojos atentos, de esos que albergan más preguntas que certezas. Camino a la Academia Wellington, con su mochila sencilla y un sándwich de frijoles envuelto en papel aluminio, sentía el estómago revuelto, pero no por hambre, era miedo. Sabía que entraba en otro mundo, uno donde el apellido parecía importar más que el nombre, donde el silencio hablaba más que las palabras. La Academia Wellington se alzaba en una colina rodeada de muros altos y jardines simétricos. Los pasillos de mármol blanco reflejaban el frío brillo de las lámparas importadas, y cada detalle, desde los casilleros cromados hasta los cuadros de exalumnos famosos, parecía decir: este lugar no fue hecho para ti. Cuando Diego cruzó las puertas, sintió las miradas. No eran directas, pero sí cortantes. Algunos compañeros cuchicheaban, otros apartaban la mirada. Los profesores mantenían la cortesía, pero con una rigidez ensayada. Nada se decía explícitamente, pero todo se percibía en gestos contenidos, en el tono medido, en la distancia educada. Y fue en ese vacío de bienvenida que Diego respiró hondo, acomodó la correa de la mochila y dio el primer paso en aquel territorio que lo trataba como una excepción. En la primera clase, Diego eligió un pupitre junto a la ventana, como quien necesita una vía de escape visual en caso de que el ambiente se envuelva insoportable. El profesor de historia, un hombre de voz arrastrada y zapatos impecablemente lustrados, apenas lo miró al pasar lista. «¿Navarro?», dijo con un leve titubeo, como si el apellido estuviera fuera de lugar. Diego levantó la mano, respondió con voz baja y recibió un gesto de asentimiento, el mismo que se hace a un repartidor que llega tarde. En el aula, los alumnos llevaban mochilas de cuero, camisetas de marcas extranjeras y relojes que brillaban más que sus propias expresiones. Cuando la clase comenzó, una chica rubia con el cabello recogido en 2 trenzas deslizó un papelito al compañero de al lado. Diego no vio lo que decía, pero oyó la risita contenida y la mirada torcida que le siguió. La risa no era cruel en su tono, sino en su costumbre, como si burlarse de alguien diferente fuera un hábito heredado, casi un reflejo social. En el recreo, Diego se sentó solo en un banco al fondo del patio, bajo un árbol elevado donde la sombra era más densa y su presencia menos notada. Abrió la fiambrera con el sándwich de frijoles y una botella de agua tibia que doña Carmen había llenado esa mañana. El olor familiar de los frijoles con harina le dio consuelo, aún mientras escuchaba a pocos metros a un grupo comentar quién habría traído comida de Tasca a la escuela. No mencionaron nombres, no miraron directamente, pero la indirecta fue clara. Diego miró su alimento, luego a los compañeros que comían sushi envuelto o sándwiches de marcas gourmet. Sintió una punzada en el pecho, pero no de vergüenza, de rabia contenida. No porque tuviera vergüenza de la comida de su abuela, sino porque sabía que allí, en aquella escuela, todo lo que viniera de su origen sería siempre considerado inferior. En ese momento, más que nunca, entendió. No bastaba con estar allí. Tendría que demostrarse cada día, en cada detalle, para justificar un lugar que ya le pertenecía por derecho, pero que parecía necesitar ganarse a sangre. El primer encuentro entre Diego y el director Henderson ocurrió el segundo día,
aunque el chico ya había oído hablar de él en los pasillos. Él lo ve todo, cuchicheaban algunos. Solo elogia a hijos de consejeros, decían otros. Henderson caminaba con las manos cruzadas tras la espalda, como si fuera el director de una orquesta invisible, alto, canas perfectamente peinadas, traje azul marino siempre inmaculado y zapatos que nunca tocaban la suciedad del suelo. Cuando se detuvo frente a Diego en el pasillo, no sonrió. Simplemente lo miró de arriba abajo con ojos que no preguntaban, sino juzgaban. «Navarro, ¿verdad?», dijo arrastrando la última sílaba, como quien aún intenta decidir si el nombre suena aceptable. «Veo que tenemos un nuevo talento musical entre nosotros». Diego solo asintió. No sabía de dónde venía esa conclusión. Nadie lo había oído tocar. Henderson prosiguió, con un tono que mezclaba cordialidad y veneno. «Creo que tu presencia en nuestra gala de bienvenida podría aportar variedad». Y antes de que Diego preguntara cualquier cosa, el director ya se había girado, dejando en el aire ese tipo de frase que parece un cumplido, pero pesa como una sentencia. No fue hasta el final de la semana que Diego comprendió de qué se trataba. La gala de bienvenida era el evento más esperado por los padres, una vitrina donde la escuela exhibía su refinamiento académico y artístico. Solo los alumnos veteranos más prestigiosos actuaban allí. Era tradición. Cuando el nombre de Diego apareció en la lista de los que se presentarían, creyó que era un error. Hasta que la señora Morales, profesora de artes y una de las pocas con mirada verdaderamente humana, lo llamó para conversar. «Diego, puedes rechazarlo. Sabemos que la invitación no fue por reconocimiento, sino por otras razones». Pero Diego no retrocedió. Sabía que al aceptar caer en una trampa, pero también vio una oportunidad. No de impresionar a los padres de los demás, ni de probar nada a Henderson, sino de honrar a su abuela, quien siempre le decía: «Cuando el mundo intenta empequeñecerte, es ahí donde debes ocupar espacio». Esa noche, al llegar a casa, Diego apenas pudo ocultar los nervios. Doña Carmen lo recibió con una sonrisa cansada, el delantal manchado de harina y la cacerola aún caliente en la estufa. La casa olía a bizcocho de maíz con hinojo, un perfume abrasador. «¿Qué te ocurre, hijo?», preguntó, mientras se quitaba el pañuelo de la cabeza y se secaba las manos. Diego vaciló. Explicar lo que sentía era difícil. Era como describir una melodía que aún no existía. Se sentó a la mesa y lo contó todo. La abuela escuchó en silencio, removiendo despacio la taza de manzanilla que había preparado para sí misma. Al terminar, soltó un suspiro largo y dijo: «Algunos piensan que servimos solo para entretener, para ser un adorno bonito al fondo. Pero si vas a tocar, hazlo con verdad. Toca como si contases nuestra historia. Ahí no hay público en el mundo que pueda silenciarte». Fue en esa cocina pequeña, con azulejos descoloridos y paredes agrietadas por el tiempo, donde Diego decidió tocaría, pero no cualquier cosa. Iba a componer. Durante los días siguientes, Diego se repartió entre las clases, las miradas adversas y el piano del auditorio vacío, siempre al caer la tarde. Esperaba a que todos se fueran para sentarse frente al teclado, un Yamaha antiguo con algunas teclas amarillentas y el pedal que chirriaba agudamente. Allí, en soledad, empezaba a dar forma a lo que sentía. Cada nota traducía una parte de su corazón. Miedo, rabia, nostalgia, el recuerdo de su madre ausente, la fuerza de doña Carmen e incluso el silencio de los pasillos de mármol de Wellington. La música nacía torpe, desgarbada, pero sincera, y con cada repetición tomaba cuerpo, se convertía en confesión, resistencia, denuncia. No era perfecta, pero era suya, y eso bastaba. El día de la gala amaneció con un cielo despejado, pero el corazón de Diego estaba nublado. Se despertó antes de la alarma, como quien sabe que enfrentará una jornada larga y repleta de miradas.
Doña Carmen dejó sobre la cama la camisa blanca planchada y los zapatos prestados por un vecino, lustrosos. «Ve guapo, pero ve íntegro», le dijo antes de marcharse al trabajo. El evento tendría lugar por la noche en el gran salón de la escuela, un espacio iluminado por candelabros importados, con cortinas de terciopelo azul y un piano de cola Steinway en el centro. Los alumnos ensayaban angustiados, todos con atuendos caros, acompañados de sus padres, quienes tomaban fotos y daban indicaciones como si fueran managers de artistas en ascenso. Diego llegó solo. No había nadie allí por él, ni fotógrafo, ni traje a medida. Solo traía su partitura escrita a mano en un cuaderno viejo y un abrigo gris que ya conocía el peso del tiempo. Tras bambalinas, la tensión era palpable. Algunos alumnos cuchicheaban al verlo pasar. Otros simplemente lo ignoraban, como si fuera parte del decorado. El señor Henderson deambulaba por el salón cual anfitrión, satisfecho, sonriendo a los padres influyentes, ajustando detalles, ofreciendo copas de champán. Al verlo, hizo un gesto con la cabeza, un permiso gélido, como si dijera: «Adelante, cumple tu papel». Diego se sentó al piano con las manos temblorosas. Por un instante pensó en rendirse, pero recordó las palabras de su abuela, la soledad en el banco del patio, los frijoles burlados, las teclas amarillentas. Respiró profundo, cerró los ojos y dejó que los dedos hallaran las primeras notas. Era una melodía sin nombre, tejida de recuerdos. El público, antes sumido en charlas educadas y sonrisas vacías, fue quedando en silencio. Había algo desconcertante en aquella música. No era técnica, sino verdad. Cuando la última nota se desvaneció en el salón, no brotaron aplausos de inmediato. Por un breve instante reinó un silencio absoluto. No el silencio frío de antes, sino denso, cargado de algo indescriptible, hasta que, al fondo de la sala, una señora de cabellos blancos comenzó a aplaudir despacio, como si todavía procesara lo que escuchó. Después la siguieron otros, y el sonido de las palmas llenó el espacio con una fuerza que no provenía de la costumbre, sino de la sorpresa genuina. Diego permaneció sentado, atónito, las manos aún sobre las teclas, sin creer lo que había logrado. Al levantarse, encontró algo que jamás había visto allí: reconocimiento. No de todos, claro. Algunos padres seguían impasibles, otros fingían atender el móvil, pero la mayoría parecía conmovida. Compañeros que nunca le habían dirigido la palabra lo miraban sin burla. Y lo más inesperado, algunos tenían lágrimas en los ojos. El señor Henderson mantuvo la compostura. Aplausos contenidos, sonrisa leve, pero por dentro algo se agitaba. No porque la música lo hubiera tocado, sino porque había perdido el control de la narrativa. Lo que debía ser una exhibición humillante se transformó en un momento memorable, y Diego ya no era el becado exótico que había que tolerar. Era el chico que silenció a una sala llena de poderosos con un piano y su propia historia. Tras la actuación, la señora Morales corrió hacia él. «Ha sido lo más hermoso que he oído aquí dentro», dijo, con los ojos vidriosos. Diego no respondió, solo asintió, intentando asimilar lo ocurrido. Se sentía ligero y pesado al mismo tiempo, como quien gana una batalla que nunca quiso librar, pero sabía que debía enfrentar. Y, aún en medio de tantos elogios, comprendió que aquello era solo el comienzo. A la mañana siguiente, Diego llegó a la escuela antes de lo habitual, esperando algún cambio, un gesto distinto, una sonrisa fuera de protocolo. Pero halló los mismos pasillos fríos, los pasos resonantes entre casilleros mudos y la igual sensación de no ser bienvenido. Excepto por un detalle: la dirección había ordenado retirar los carteles del evento antes de la hora habitual.
No quedaba rastro público de la gala, ni un mural, ni una nota en la web de la escuela. Era como si la presentación nunca hubiera existido. Al pasar por el patio, Diego escuchó a dos alumnos veteranos susurrar: «Han quitado el vídeo del sitio. Dicen que fue un fallo técnico». El otro contestó con una risita: «Fallo técnico es cuando alguien fuera del estándar brilla demasiado». Esa misma semana suspendieron los ensayos del club de música, alegando reformas en el auditorio, aunque no se vio ningún obrero por allí. El piano que Diego solía usar tenía 2 teclas sueltas y nadie se apresuraba a repararlas. Cuando buscó a la coordinadora artística, ella desvió la mirada y dijo que las prioridades habían cambiado. El señor Henderson, por su parte, le saludaba con un gesto tan cortés como helado. Diego sintió que no solo era el rechazo habitual, sino una resistencia activa. Al final de la semana, una nueva decisión. Diego fue eliminado de la lista de presentaciones del Festival Anual de Talentos. Sin justificación oficial, su nombre simplemente desapareció. Al preguntar, recibió un «fue decisión curatorial», acompañado de una sonrisa que estrujaba invisiblemente su dignidad. Eso dolió más que cualquier burla. Era el mensaje de que, aunque lo hubieran conmovido, no olvidara de dónde venía. Diego evitó el piano, no por falta de ganas, sino por un cansancio del alma. Era como si cada tecla pesara ahora más que antes. Incluso la música, su refugio, se veía contaminada por la constante sospecha de sabotaje. En los pasillos, algunos compañeros lo miraban con cierto respeto, pero la mayoría volvió a la norma: burla contenida, invisibilidad deliberada. En casa fingía normalidad, pero doña Carmen veía en sus ojos el mismo dolor que había visto en su padre cuando éste renunció a pedir una beca universitaria años atrás. «No hace falta que digas nada, hijo. Solo no dejes que te endurezcan por dentro», susurró una noche mientras le aplicaba aceite de dendé en el cabello, como hacía desde niño. Y en ese gesto cotidiano, Diego lloró en silencio, el rostro hundido en la almohada. Un lunes gris. La señora Morales y el profesor de filosofía, el señor Ríos, llamaron a la puerta donde Diego almorzaba solo. Se sentaron junto a él sin formalidades. «Vemos todo, Diego», dijo la profesora con voz firme, «y estamos contigo». Ríos añadió: «Esta escuela es experta en esconder sus fantasmas tras las cortinas del prestigio, pero no somos ciegos». Esa charla duró poco más de 10 minutos, pero reavivó algo que parecía extinguido. No se trataba solo de tocar o ser visto, sino de resistir. Le sugirieron que siguiera componiendo, escribiendo, creando, aunque nadie lo vea, aunque intenten borrarte, porque el arte verdadero incomoda y a veces incomodar es un acto de justicia, afirmó Ríos mientras le entregaba un cuaderno de partituras nuevo, con tapa negra y páginas aún perfumadas a tinta. En la última hoja, una dedicatoria: «Para cuando el mundo intente silenciarte, usa esto como megáfono». Con ese cuaderno, Diego volvió al auditorio, pese a las teclas rotas. En lugar de rendirse, adaptó sus composiciones a las limitaciones del instrumento, como un atleta que corre con el zapato desgastado. Poco a poco, creó una nueva pieza, más densa, más rabiosa, pero también más clara. No era la que había interpretado en la gala, sino una sobre permanencia, sobre cerrar puertas incluso cuando te dejan en el corredor. A veces pasaba horas tocando solo 3 acordes, buscando un sonido que representara ese cansancio insistente. Sabía que tal vez nunca volvería a subirse a un escenario oficial allí, pero empezaba a entender que su verdadero escenario era otro, cada gesto de quien decide continuar, aunque no haya aplausos. En ese periodo comenzó a gestarse un cambio sutil. Un alumno de segundo año, Gabriel, que siempre estaba en la biblioteca, empezó a acercarse. Primero observaba desde lejos los ensayos improvisados de Diego. Luego,
se sentaba en silencio en las últimas filas del auditorio. Un día le ofreció una barra de chocolate. Para energía. Sigue. Y se quedó. Otros se sumaron. Mariana, del coro, prestó su afinador. João, del teatro, pidió a Diego que compusiera la banda sonora para una obra clandestina. Era como una red silenciosa forjándose a su alrededor, miradas que decían, «Te vemos», y manos que susurraban, «Estamos contigo». No eran muchos, pero bastaban. Por primera vez, Diego sintió que no caminaba solo y que su resistencia empezaba a despertar otras voces invisibles. La idea de un concierto alternativo nació en susurros en la biblioteca. No tenía nombre ni estructura ni aprobación oficial, pero sí propósito. Mariana propuso, ¿y si hacemos un recital solo nuestro en el jardín? Sin invitaciones, sin director, sin protocolo. Al principio pareció una locura. Tocar en un espacio abierto, con instrumentos no autorizados, luces improvisadas y sin respaldo institucional. Pero esa carencia de permiso dotaba de fuerza al plan. En pocos días, los alumnos organizaron todo en secreto. Códigos en mensajes, ensayos al mediodía, tareas compartidas, cual teatro de guerrilla. João consiguió 2 focos de obra por su tío electricista. Gabriel trajo un banco de madera para el teclado portátil. La señora Morales, sin decir palabra, olvidó la llave del almacén sobre su mesa. Diego dudó hasta el último momento. No era como antes, sin cortinas, sin público en fila, sin silencio solemne, había césped, viento y el riesgo real de castigo. Pero había algo más. Verdad. Cuando llegó al jardín esa noche, vio luces amarillas colgadas entre los árboles, sillas dispersas y alumnos reunidos en torno a un escenario improvisado con pallets. Unos cuantos padres, que habían oído rumores, también asistieron discretamente. El señor Ríos estaba allí, sosteniendo un portapapeles como excusa oficial. Y doña Carmen, invitada en secreto por Mariana, ocupaba la primera fila con ojos humedecidos y un pañuelo colorido en el cabello. Al verla, el mundo de Diego pareció detenerse. El miedo, la vergüenza, la rabia, todo dio paso a una valentía que surge cuando comprendes que no luchas solo. Cuando Diego se sentó al teclado esa noche, el aire se tornó más denso. No por opresión, sino por expectativa. No había micrófonos ni organizadores uniformados, pero sí miradas atentas, cargadas de sus propios dolores silenciosos que buscaban en su música una traducción posible. Respiró hondo, alzó la vista al cielo oscuro y repasó todo lo vivido. El sándwich de frijoles en el patio, las teclas rotas, el nombre borrado de la lista, la mirada altiva del director, la mano firme de su abuela. Cada recuerdo se transformó en nota, cada injusticia en acorde. La melodía empezó suave, casi un susurro pidiendo permiso para existir, pero con el tiempo fue adquiriendo cuerpo, ritmo y convicción. Una música sin excusas. La historia de quien siempre tuvo que demostrar algo, pero que finalmente se permitía simplemente ser. El público, pequeño pero presente, lo escuchó en un silencio distinto. No el silencio educado de la gala, sino el respetuoso de quien reconoce la verdad. Al terminar, no hubo aplausos inmediatos y eso le agradó. Era como si todos necesitaran unos segundos para volver a sus cuerpos. Doña Carmen se llevó las manos al rostro, emocionada. El señor Ríos aplaudió despacio, abriendo paso a una ovación espontánea, sin coreografía. Algunos grabaron con el móvil, otros soltaron lágrimas. En ese jardín olvidado, convertido en escenario de resistencia, Diego creó un lugar donde no era necesario merecer, sino tener algo que decir. Y él habló con cada nota, cada silencio, cada mirada cómplice con quienes también aprendieron a esconderse para sobrevivir. Aquella noche no quedó en ningún calendario oficial, pero para quienes asistieron fue inolvidable. A la mañana siguiente,
La escuela lucía igual, pasillos limpios, uniformes prolijos, voces mesuradas, pero algo había cambiado, sutil como una grieta en el concreto. Algunos alumnos se saludaban de forma diferente, profesores intercambiaban miradas cómplices. Diego, al entrar, recibió un saludo discreto del conserje que nunca antes le dirigió la palabra. En el recreo, Mariana le mostró un vídeo en el móvil. La actuación en el jardín, publicada por Gabriel en una red estudiantil, ya acumulaba miles de visitas y decenas de comentarios, no solo de alumnos, sino de padres, exalumnos e incluso periodistas culturales que seguían páginas de centros de élite. ¿Quién es este chico?, preguntaban. ¿Por qué no está en la programación oficial de la escuela? Las preguntas resonaban más fuerte que los ecos. En los pasillos, el director Henderson intentó apagar el fuego. Convocó una reunión con coordinadores, ordenó retirar el vídeo de todas las plataformas de la escuela y emitió un comunicado vago sobre acciones no autorizadas en el campus. Pero no previó el efecto semilla. Padres influyentes comenzaron a cuestionar por qué el talento de Diego había sido ignorado. Un grupo de profesores, con Ríos y Morales al frente, envió una carta abierta al Consejo Escolar denunciando la exclusión sistemática de alumnos becados en eventos oficiales. En menos de una semana, aquello interno se volvió público. Un periodista de la sección de cultura del principal diario local publicó un artículo titulado «La música que Wellington trató de silenciar», incluyendo fragmentos de la presentación, entrevistas y referencias a prácticas elitistas en la escuela. Y así, lo que debía ser solo otro alumno, becado borrado en un mar de apellidos caros, se convirtió en titular, y más aún, en símbolo. La incomodidad silenciosa se transformó en crisis institucional. Convocaron reuniones de emergencia, los consejeros pidieron explicaciones y compliance se convirtió en mantra. El señor Henderson dejó de ser dueño de los pasillos. Era evitado, cuestionado, vigilado. Surgieron testimonios de otros estudiantes que, a lo largo de los años, habían sido descartados, desalentados o sancionados por no encajar en el perfil Wellington. Con la presión externa y el respaldo de parte del profesorado, el consejo abrió una investigación interna. Diego, en un principio, no fue consultado oficialmente, pero su nombre resonaba en cada paso del proceso. Era como si todos supieran que todo empezó por él, y él, aunque no ansiaba fama, sentía la responsabilidad latir distinto. No era vanidad, era justicia. La repercusión creció cuando un director de orquesta del Conservatorio Nacional compartió en su cuenta: «Este chico tiene algo raro, verdad en las manos. ¿Alguien sabe quién es su profesor?». Días después, Diego recibió un correo que leyó y releyó sin creerlo, una invitación formal a una audición especial en Brasilia, con gastos pagados. Al principio pensó que era broma, pero la carta llevaba sello oficial, firma digital y la bendición del propio conservatorio. Al contárselo a doña Carmen, ella se quedó en silencio un largo instante antes de romper en lágrimas. «¿Entiendes lo que esto significa?», preguntó con voz temblorosa. Diego solo asintió, abrumado por la mezcla de emociones. No se trataba solo de la audición. Era todo lo que habían dicho que no podía. Era todo lo que intentaron borrar. Y ahora era él quien escribía la siguiente nota. El alejamiento de Henderson se anunció en un correo seco. Por motivos personales, el director señor Charles Henderson se retira de sus funciones por tiempo indefinido. Pero todos conocían la verdad. La investigación reveló conducta discriminatoria, favoritismo institucional y manipulación pedagógica para mantener la escuela dentro de ciertos estándares estéticos y sociales. El impacto fue inmediato. Padres exigieron más representatividad, profesores propusieron cambios en la política de inclusión y una nueva coordinación pedagógica
quedó a cargo de la señora Morales. La institución, por más resistente al cambio que fuera, tuvo que enfrentar la realidad. El caso de Diego evidenció no solo un error, sino una cultura. Y las culturas, al exponerse, no se esconden bajo la alfombra. En la primera asamblea tras la destitución del director, invitaron a Diego a hablar. Subió al escenario con paso firme y corazón palpitante. Pronunció pocas palabras, todas sinceras. Habló de su abuela, del piano con teclas rotas, de la vergüenza disfrazada de tradición y del valor de ser escuchado sin alzar la voz. No se disculpó por incomodar, agradeció poder existir por completo. Al final, recibió una ovación de pie, no unánime, pero sí mayoritaria. Fue en ese instante que comprendió algo que ni la gala ni el concierto en el jardín le revelaron. No era solo un símbolo, sino un catalizador. A veces, el acto más transformador no es brillar, sino abrir espacio para que otros puedan encender sus propias luces. Y allí, en ese escenario restringido por tanto tiempo, Diego al fin pertenecía, no por concesión, sino por conquista. Los días siguientes transcurrieron extrañamente tranquilos. Diego caminaba por los pasillos con la confianza de quien reaprende a transitar un lugar que siempre exigió pasos comedidos. Ahora, algunos compañeros le hablaban sin rencor. Incluso los más mudos saludaban con un gesto respetuoso. Profesores que antes evitaban el contacto mostraban atención genuina. La sala de música reabrió. El piano antiguo fue reemplazado por uno nuevo de teclas intactas y acústica impecable. En la puerta un cartel hecho a mano rezaba: espacio abierto para todos los sonidos, incluidos los que intentaron callar. Diego pasaba por allí cada día. A veces tocaba, otras solo observaba a sus compañeros explorar los instrumentos como si descubrieran un idioma nuevo. Era como si la escuela hubiera comenzado a afinar su escucha. Pero Diego no se engañaba. Las estructuras no cambian de la noche a la mañana. Aún percibía comentarios velados, miradas que juzgaban su presencia con regla invisible. Solo que ya no cargaba ese peso solo. Tenía voz, red de apoyo y nombre. Y sobre todo, elección. Con el tiempo, otros becados se atrevieron a mostrar sus talentos en arte, ciencia y deporte. Diego comenzó a orientar a los más jóvenes, relatando su historia sin heroísmo, sino con honestidad. Les decía: no necesitas ser perfecto, solo auténtico. Se creó un grupo de apoyo dentro de la escuela, liderado por alumnos y mediado por profesores, para acoger a estudiantes de orígenes diversos. Aunque aún lejos del ideal, algo era indiscutible. El silencio reinante se poblaba de voces plurales. Diego ya no era solo el chico del piano, era referente, era guía. Y eso, para quien casi fue borrado, era la música más hermosa. La preparación para la audición en el Conservatorio Nacional fue intensa, pero Diego la afrontó con la serenidad de quien ya ha enfrentado públicos más desafiantes que cualquier tribunal evaluador. La señora Morales le ayudaba con las partituras, el señor Ríos con la disciplina mental, doña Carmen con el alimento del alma. Cada noche, mientras practicaba con las ventanas abiertas, ella escuchaba desde la cocina y murmuraba oraciones, como si cada nota fuera una plegaria. Y aunque nunca lo confesara en voz alta, había miedo de fallar, de no estar a la altura, de que todo fuera efímero. Pero había algo mayor, el deseo de seguir. No por reconocimiento, sino porque descubrió que la música era la forma más clara de existir íntegro en el mundo. Y ahora tocaba no solo por sí mismo, sino por todos los que aún no habían sido escuchados. El día del viaje, la escuela se paralizó. Alumnos en la puerta principal, profesores emocionados, consejeros deseándole suerte. Una pancarta improvisada decía: «Ve con todo, Diego». Él intentó ocultar la sonrisa, pero falló.
Llevaba el mismo traje de la gala, ahora ajustado por doña Carmen, con un botón nuevo y aroma a lavanda en el forro. En el bolsillo interior guardaba una carta doblada, escrita por su abuela la noche anterior. No olvides de dónde vienes, pero ve hasta donde quieras. El taxi se detuvo frente a la escuela y, por un instante, Diego dudó. Miró atrás, al edificio que albergó sus mayores penas y primeras victorias, y luego entró en el coche con la certeza de que no era una despedida, sino una travesía, porque la escuela pudo haber intentado borrarlo, pero fue allí donde aprendió a brillar sin pedir permiso. La llegada al conservatorio resultó más intimidante de lo que imaginó. Las altas paredes, los pasillos de madera noble, el silencio con otro peso, no de exclusión, sino de expectativa. Los demás aspirantes vestían con elegancia, pertenecían a familias con nombres en los programas de concierto. Diego, con su carpeta sencilla y la carta de su abuela en el bolsillo, sintió las manos temblar al ver el auditorio donde tendría lugar la audición. El piano era un Steinway negro reluciente, mucho más grande que cualquiera que hubiera tocado. Se acercó como ante algo sagrado, acarició las teclas sin presionarlas, como pidiendo permiso. Cuando lo llamaron al escenario, respiró profundo y recordó la voz de doña Carmen. Ve íntegro. Y así lo hizo. La pieza elegida era una fusión, no una sonata clásica ni algo experimental, sino fragmentos de todo. La nana que le cantaba a su abuela, el golpeteo de las vías del tren cerca de su casa, el silbido de un vecino carpintero, el silencio incómodo de la gala, la rabia del jardín, el eco del llanto retenido. Aquello era él. Cada nota rescataba una parte de su ser. En ese escenario impregnado de historia, Diego volcó su alma en el piano. Al concluir, no miró al jurado. Alzó la vista al techo, como agradeciendo al universo por haber llegado hasta allí vivo y verdadero. El silencio posterior fue breve, pero suficiente para que comprendiera. No importaba el resultado. Él ya había ganado, porque por primera vez no era la escuela, ni el director, ni el sistema quien marcaba el compás, sino él. La respuesta oficial del conservatorio llegó una semana después en un sobre blanco con sello dorado. Diego lo abrió despacio en el sofá, sosteniendo la mano de doña Carmen, como cuando le ponían la vacuna de niño. Las palabras, aunque formales, latían. Nos complace informar que el candidato Diego Navarro ha sido admitido en el programa de jóvenes talentos. Doña Carmen no dijo nada. Solo puso la mano en el pecho y lloró. Diego experimentó no euforia, sino un silencio lleno de plenitud, un vacío que se llenó de certeza. El camino, por tortuoso que fuera, había sido auténtico y merecido. Pasó el día contemplando el papel, la carta y sus manos, que ahora temblaban menos. Entendió que no era solo un logro personal, sino una victoria colectiva. Todos los que creyeron cuando todo lo demás decía lo contrario. Al volver a Wellington para sus últimos meses de clase, lo recibieron diferente. No como héroe, sino como referente. Los pasillos ya no parecían tan fríos. Algunos veteranos lo invitaron a conversar. Alumnos más jóvenes se acercaron en busca de consejos, escuchando sus composiciones. La escuela, antes rígida en silencios selectivos, comenzó a experimentar el sonido de la diversidad. El club de música volvió con un nuevo nombre: Núcleo Libre de Creación Sonora, idea de Diego, con apoyo de Mariana y Gabriel. Con cada ensayo, más estudiantes se unían, no por destreza técnica, sino por libertad de expresión. Incluso aquellos que nunca se imaginaron en un escenario empezaron a explorar ritmos, voces y fusiones. Diego, al ver todo aquello, sentía una paz peculiar. No la de quien ganó una guerra, sino la de quien plantó. Resistió la sequía y vio los primeros brotes. Y ese sonido, para alguien que durante tanto tiempo fue pisoteado, era la música más hermosa,
Un viernes cualquiera, Diego se dio cuenta de la magnitud de todo. Al pasar por el mural de la escuela, vio una foto suya durante el recital en el jardín. Manos en el teclado, ojos cerrados, luz suave entre los árboles. Sobre la imagen, un texto escrito a mano rezaba: la escuela también es de quienes tuvieron que construir su propio escenario. No tenía firma, pero en ese fragmento de pared que antes mostraba rostros uniformes, Diego vio un reflejo inesperado. No solo su imagen, sino su presencia legitimada, y más aún, la certeza de que su trayectoria no fue borrada. Al lado, un folleto anunciaba la nueva política de inclusión cultural de la escuela, con más becas, talleres abiertos y un comité mixto de profesores y alumnos para garantizar la representatividad en eventos. Nada de esto habría sucedido si Diego se hubiera rendido al silencio. Hoy, Diego recorre los pasillos con la frente erguida, sin la arrogancia del triunfador, pero con la dignidad de quien sabe que el cambio exige constancia. Aún escucha comentarios velados y siente miradas que lo miden, pero ya no está solo. Tiene voz, red y elección. Continúa estudiando, componiendo y ensayando. Sobre todo, escucha a los nuevos talentos, a quienes se atreven a surgir, a quienes aún no saben que tienen voz. A veces se sienta en el banco de la sala de música y simplemente observa. Un chico probando notas tímidas, una chica afinando el violonchelo, un grupo mezclando rap y jazz. En esos sonidos imperfectos halla belleza, pues aprendió que no es la perfección la que conmueve, sino la verdad. Y la verdad, por desafinada que nazca, cuando brota de lo real, tiene el poder de mover hasta las estructuras más rígidas. Una tarde lluviosa, meses después, invitaron a Diego a dar una charla en la escuela como parte de Voces que Transforman. La directora interina lo presentó con orgullo, mencionando su ingreso al conservatorio, su papel en la reforma cultural de Wellington y, sobre todo, su coraje. Diego subió al escenario, el mismo que antes casi fue escenario de burla, y habló ante decenas de alumnos y profesores. No como vencedor, sino como quien aprendió. Contó su historia sin aderezos. Habló de las noches en vela, del piano averiado, de las veces que pensó en rendirse. Lo que me salvó no fue el talento ni la suerte, sino la insistencia y el apoyo de quienes decidieron no mirar para otro lado. Después vino el silencio, un silencio fecundo, capaz de escuchar. Al terminar, un alumno de primer año se acercó con los ojos muy abiertos y preguntó con timidez: ¿Tú tuviste miedo? Diego sonrió. Todos los días. El chico replicó con algo que él nunca olvidaría: entonces está bien que yo también tenga miedo, ¿no? Aquella frase sencilla y sincera quedó resonando en la mente de Diego. No transformó la escuela en solitario, pero demostró que era posible, que está bien sentir miedo, pero seguir, que es legítimo no encajar al principio, pero permanecer, que el sonido más poderoso no brota del volumen, sino del origen. Y al mirar a ese chico, entendió que su mayor logro no fue el aplauso, sino abrir espacio para que otros también se atrevieran a tocar. Y eso, para él, ya era suficiente música. Los últimos días de Diego en Wellington fueron silenciosos de otra forma. No el silencio de la incomodidad ni de la exclusión, sino el del adiós cargado de respeto. Sus compañeros organizaron una sorpresa: fotos, cartas escritas a mano y una presentación musical del Núcleo Libre de Creación Sonora, ya con más de 20 miembros. Diego observó desde el fondo, tratando de contener las lágrimas. Cuando lo llamaron al centro, no pronunció un discurso, simplemente tocó una melodía nueva, improvisada en el instante, repleta de pausas, dudas y repeticiones, como fiel traducción de sus sentimientos. Al terminar, no hubo vítores, sino miradas llenas de emoción y abrazos prolongados. Eso bastó. Al salir, se detuvo junto al árbol donde solía comer solo. El banco
Seguía allí, marcado por el tiempo y la lluvia, pero ahora con una pequeña placa de madera que decía: aquí se sentó quien transformó el silencio en sonido. Nadie contó quién colocó aquello. Diego entendió que no importaba. Aquella historia ya no era solo suya. Era de la escuela, de los alumnos, de los profesores, de doña Carmen, del coro, del violonchelista, de las lágrimas y las sonrisas. Era de la vida. Rozó la placa con los dedos, como tocando una tecla invisible, cerró los ojos un momento y respiró hondo. Luego se colocó la mochila al hombro y siguió adelante, no como quien parte, sino como quien continúa. Y esa tarde, con el sol filtrándose entre las hojas y el murmullo del viento entre las ramas, el silencio cobró sentido. Por primera vez, era completo. El primer día en el Conservatorio Nacional no fue fácil. Todo era nuevo. Personas, sonidos, ritmos. Allí nadie sabía de dónde venía ni qué había vivido. Y de cierto modo, eso resultó liberador. Diego recorría los pasillos, admirando cada detalle. El aroma de la madera pulida, el murmullo de los instrumentos afinándose, el crujido de los pasos. Era como entrar en otro idioma, pero estaba preparado. Sabía que no bastaba ser admitido, sino permanecer fiel a sí mismo. No quería moldearse, quería aportar. Llevaba más que partituras, llevaba experiencia, resistencia y una escucha afinada para percibir las notas invisibles del mundo. En las primeras semanas siguió componiendo, pero algo había cambiado. Sus piezas ganaban silencios entre las notas, no por inseguridad, sino por conciencia. Comprendió que el espacio entre los sonidos habla tanto como las notas mismas. Comenzó a ganarse la atención de profesores y compañeros, no por técnica, sino por la profundidad de su música. En una clase de improvisación, un compañero preguntó: ¿de dónde sale ese sonido? Y Diego contestó con calma: ¿de dónde intentaron callarme? La sala guardó silencio, no de sorpresa, sino de respeto, porque allí había algo que no se enseña: autenticidad. Y en ese instante Diego entendió que la superación no es un punto final, sino una línea continua, y él la seguiría nota a nota, componiendo no solo música, sino caminos, para él y para quienes vendrían después. Meses después, Diego regresó a casa de doña Carmen un fin de semana lluvioso. Llegó con una mochila al hombro y un violón prestado. La casa seguía oliendo a bizcocho de maíz. El sofá era el de siempre y los paños bordados secaban la vajilla con dignidad. Se sentaron a la mesa, té caliente, pan con mantequilla y un silencio confortable. Ella lo observaba con orgullo y nostalgia. «Estás diferente, hijo», dijo con ternura. «Estoy más completo, abuela», respondió él con una sonrisa. Sacó el violón y le tocó por primera vez una melodía sencilla, construida con calma y memoria. Ella cerró los ojos y disfrutó. En ese instante, entre abuela y nieto, entre silencio y sonido, entre pasado y presente, todo encajó. Al volver al conservatorio esa noche, sintió el corazón más ligero. Sabía que su logro no se medía en diplomas ni aplausos, sino en lo que dejó atrás y lo que cambió. El chico que comía solo en el mármol del patio ahora enseñaba a otros a ocupar espacio con valentía. El alumno que casi fue instrumento de humillación transformó el dolor en melodía y la melodía en movimiento. Y aunque no supiera a dónde lo llevaría la vida, ya había dejado algo en el mundo que ningún título podría cuantificar. El recuerdo de que a veces el sonido más poderoso surge del silencio impuesto, y que cada uno lleva dentro un instrumento por afinar. Solo hace falta valor para tocar.